Hola, ¿qué tal? Yo soy Carolina y hoy les quiero contar de aquella ocasión en la que todos comenzamos a cargar los muertos ajenos. Esa ocasión en la que todo lo que está pasando, las muertas, las desaparecidas, la violencia y todo lo que sucede nos empezó a cobrar factura y empezamos a sentirlos como muertos propios. Para hablar de ese tema y de sobre todo para hablar de cómo tratar de superar y de avanzar en este proceso, aunque entendemos que todos los procesos son distintos, me acompaña Paloma de León. Paloma, mucho gusto, muchas gracias. Igualmente, Caro, mucho gusto, gracias. Paloma y yo nos encontramos en la Instagram, que es donde se encuentra la gente joven hoy en día, y conectamos muy chido porque Paloma tiene un proyecto que ahorita nos va a platicar con detalle, pero tiene un proyecto que a mí me lo pasaron y te lo platiqué recientemente. Me lo compartieron porque yo perdí a mi perro, se murió mi Bosco 16 años con él, entonces para mí era como ya la vida no tiene sentido, ¿no? Fue un proceso muy difícil. Y entonces una amiga me dijo, yo sé que es distinto, yo sé que no es por ahí, pero mira, escúchala, lee lo que pone, ella está en un proceso y está compartiendo ese proceso con todos. Sí. Me conmovió todo el tiempo, entonces me encantó cómo lo manejas. Platícanos primero, ¿qué haces? ¿Por qué lo haces? ¿Cómo surgió este proyecto? Bueno, ¿por qué lo hago? Porque yo creo que no estamos acostumbrados a hablar de las emociones principalmente. No estamos acostumbrados a hablar del lado B de la vida, o de las cosas que duelen, o de nuestras vulnerabilidades. Y pues un día decidí como afrontar este miedo a empezar a hablar y hablar y hablar de todas estas partes que a veces no queremos expresar por temor o por vernos débiles. Y fue que me animé a empezar a hablar a la cámara y hablar pues desde mi experiencia emocional y crear del miedo al amor. Y de ahí nació esta parte mía como para ayudar a otras personas que a lo mejor no se atreven todavía a hablar de lo que han vivido. Y pues... ¿Cómo ha sido este proceso, Paloma? Tu proceso personal desde primero abrazar este dolor, entender este dolor, dejar de llorarlo o llorarlo y salir, porque también todo esto tiene que ver con cómo nos han educado, ¿no? Eso que dices de las emociones, pues nos dijeron que no está chido llorar en la calle, que no está, bueno, la salud mental ni la hablábamos antes, y si haces esto eres débil. Entonces, ¿cómo ha sido tu proceso personal para luego ya pasar a poder compartirlo con alguien más? Pues ha sido un camino de autodescubrimiento muy largo, la verdad, y creo que desde niña me he identificado mucho con esta parte nostálgica que tengo y sensible, que me da mucha pena como externar, pero luego me di cuenta que no era la única y que venía de una herencia familiar, ¿no? Como que estas herencias que a veces traemos emocionales, y conforme pasó el tiempo, pues no se iba, o sea, no se iban estas emociones difíciles de lidiar. Y mi adolescencia, pues en determinado momento no quería vivir, intenté suicidarme, etcétera, y no se iba esta nostalgia y no se iba todos estos síntomas de depresión. A raíz de mi matrimonio, de irme a vivir con mi esposo, yo decidí que era un momento importante para atender todo esto que no había atendido. Y fue cuando ya me lancé hacia el vacío de mi interior, pedí ayuda, empecé terapia, eso fue hace casi 8 años. Okay. Y pues me aventé, he pasado por muchos procesos dentro del proceso de no querer o resistirme estas emociones, como bien decías ahorita, de no querer llorar, pero al final me di cuenta, y digo al final porque ya terminé mi proceso de psicoanálisis, al final de todo este proceso me di cuenta que la resistencia es como la parte más culmen, donde si la traspasas, empieza a fluir y te das cuenta que es parte de la curación, o sea, dejarte sentir esas emociones que... o sea, sí, que no quieres, es que a no nadie quieres. le gusta, es una mezcla, me imagino, de un montón de cosas, ¿no? Por un lado, no quieres sentirlos porque pues tampoco quieres estar triste, pero además tienes el juicio social, ¿no? Es como, ay, todo el tiempo estás triste, todo el tiempo estás llorando, pues sí, todo el tiempo estoy llorando, ¿qué tiene, no? Pero no nos enseñaron a eso, entonces esta resistencia, y como bien lo dices, si no la siguen, síguenla, del miedo al amor, del el miedo que nos da todo. Acabo de leer una frase, yo ahora estoy en una
en una etapa muy hippie en la que todo lo que leo quiero entender que es para mí y lo quiero entender porque, ¿te acuerdas que lo platicamos? Sí. El universo me dice cosas, a mí, no a ti, no a ti, a mí me dice cosas. Entonces estoy como en esa muy receptiva, ¿no? Y recién me encontré con un texto que me voló la chompa porque cayó en el momento justo y dice, la hoja no sabe si está cayendo o si está volando, wow, pero se suelta. Y cuando lo leí fue como, sí, ¿no? Entonces empiezas como con esta conexión de emociones, ¿no? Ok, ya conectaste, ya entendiste lo que sientes, ya fluiste todo, y luego creas esta página para guiar de alguna forma, entiendo, y sé que lo dijiste y ahorita lo tocarás a profundidad. Obviamente todos tenemos procesos distintos, pero si hay una guía más o menos o no, o cómo. Mira, siéndote muy sincera, pues ahorita que hablabas de Instagram, es un mundo de información y se maneja demasiada información en Instagram alrededor de las emociones, como tips, como guías, como... Desde la parte en la que yo lo comparto, es como desde mi experiencia, claro, como poner énfasis en que cada historia es diferente y tiene circunstancias de vida diferentes y aparte hay otra parte, que hay personas que no tienen alcance de esta información. Es un privilegio, lo que hablamos siempre de, ve a terapia, a ver, papacito, terapia es un privilegio, exacto, no todos podemos ir a terapia, no todos tienen acceso a eso. Entonces a mí me gusta compartir, pero siempre poniendo todos los lados de la moneda, o sea, yo te hablo de esto y te lo puedo compartir como para que tenga un impacto, pero también hay que ver que hay gente que no lo puedes conocer y no tiene acceso a esto y a lo mejor no hay una guía como tal. Creo que en global es poner atención a eso que no nos deja avanzar. Hay algo que no nos permite avanzar, entonces hay como se empiezan a hacer banderitas amarillas, luego rojas y de repente todo explota. Claro. ¿Y qué pasa? Pues hay algo que atender. Estas son las emociones. Y por ejemplo, lo que platicábamos y por lo que me parecía interesante conectar lo que haces con lo que está pasando, decíamos, es que cada vez hay más gente que viene y nos dice, y seguramente ustedes lo han escuchado, es que sentí esto muy personal. Casos de violencia, casos de feminicidios, casos de desaparecidas. Las redes nos han envuelto tanto que estamos siendo partícipes de todos los procesos. Vemos a los papás, a las mamás buscando, a los hermanos buscando. Y entonces nos volvemos un poco parte de esto. Y nos han bombardeado para bien y para mal tanto de esta información que cuando culmina la historia sentimos esta conexión porque tengo 20 días escuchando de esta muchacha o escuchando de este caso en particular. Y yo cada vez escucho más a gente que me dice, es que sentí bien feo. Es que sentí bien feo porque lo sentí como algo muy personal, como algo muy propio. Entonces, a mí me parecía importante tratar esto, y creo que podría ser un buen inicio, tratar esto como un dolor personal, porque ya lo abrazamos, ya es nuestro, ya esto que está pasando en la sociedad, ya es nuestro dolor también. Entonces, el proceso seguramente es muy similar a los procesos personales de pérdidas personales, ¿no? Sí, ahorita que me contabas de esto, recordé cuando empezó la pandemia y empezamos a escuchar que mucha gente se moría. Sí. Y que se está muriendo personas en los hospitales, etcétera, ¿no? Y ahí creo que ahí empezamos como con estas noticias, ahora voy a la parte que comentas, y creo que tiene sus pros y sus contras, y uno de los beneficios de tomar partida de nuestras emociones y de pedir ayuda con alguien profesional es que podemos ir a la voz de nosotros mismos, o sea, a nuestra propia voz y a nuestro propio juicio y a nuestro propio juicio de las cosas y de perspectiva. ¿Por qué? Porque a veces siento que es demasiada la información que nos dejamos llevar por lo primero que se nos presenta y la parte positiva de todo esto que yo veo es que nos estamos volviendo más empáticos, ¿verdad? Con el dolor de las personas y a mí eso me parece sí, es un gran avance porque como dices al principio incluso de la pandemia empezamos a contar muertos y empezamos a deshumanizar porque de repente hay 7,500 muertos hoy. Es que cabrón, 7,500 muertos, pero como que empezamos a perder proporción de lo que son. O sea, yo decía, por ejemplo,
recientemente, para cuando salga esto, lo que sucedió va a ser más lejano, pero encontraron el cuerpo de una de las mujeres que habían estado desaparecidas durante mucho tiempo en Nuevo León, de Yolanda Martínez. Y cuando encontraron el cuerpo de una mujer tirada en un baldío y decían, ojalá no sea Yolanda. Y yo ponía sobre la mesa, entonces ojalá sea quién. Es que si no es Yolanda es otra. Y eso perdimos otra vez un poco y lo hicimos todos de alguna manera inconsciente. Perdimos visión de que estás deseando que no sea la que tú conoces porque mediáticamente esa te ha resonado y conectaste, pero es una muerta. Es una mujer que mataron y aventaron a un baldío. Güey, ¿por qué solo eso? No debería estarnos rompiendo el corazón, pues. Pero sucedió lo que dices en la pandemia, empezamos a contar números, ¿no? A contar. Y ahora empezamos a sentir empatía, la bronca es esta empatía selectiva, ¿no? Me siento empática con esta persona porque su información me llegó más pronto, ¿no? Me siento empática con esta porque Devani, que fue un caso súper mediático y que va a ser un parteaguas para muchas cosas, para el tratamiento de los medios de esta información, para el tratamiento de nosotros, ¿no? Pero cuando empezamos a ser selectivos en estos dolores, también creo que tenemos que analizarnos por qué procesamos. Y aquí te lo pongo sobre la mesa. Yo creo, desde mi ignorancia, que muchas veces tiene que ver con los equipajes que traemos nosotros. Te refleja, te conecta ciertas cosas, hay cosas que no te conectan igual, ¿no? Entonces, en la experiencia que tú has llevado, ¿cómo has visto esto? ¿Con qué conecta más la gente? ¿Hay algo que seguramente nos une a todos? ¿Hay un hilito que nos conecta en muchos aspectos, ¿no? En muchos niveles. Sí, ahorita que lo comentabas, me quedé pensando en que yo creo que a veces traemos todos una historia personal, una historia de vida, y ahorita que decías la empatía selectiva, es algo que a veces yo no comprendo, de que cómo a veces unas noticias se replican mucho, y yo digo, pero es que hay más personas, y te lo pongo a otros temas, ¿no? Como el tema a lo mejor en el que yo comparto, que es el tema emocional, o ¿cómo te explico? Hay personas que solamente se preocupan por ciertos temas que a lo mejor a mí me impactan o me preocupan, pero el resto pues no lo conozco, sí, o no sé. Y como no lo conozco o no lo vivo, pues no me importa. Claro. Y creo que pasa lo mismo con este tipo de historias. Y por eso era como una impotencia personal que yo tenía. Es que aunque sea un granito de arena, aunque sea algo pequeño que yo pueda compartir y empujar, como, oye, salte de tu realidad. Sí, claro. Salte de lo que tú estás viviendo y date cuenta que a lo mejor somos muy privilegiados y a lo mejor afuera con el que te topas trae una historia muy fuerte y a lo mejor le mataron a su papá o a lo mejor tu hija desapareció ayer, ¿sabes? Pero que no solamente nos enfoquemos en una noticia, o a lo mejor porque conectamos, porque no sé. No, y porque también los medios tienen mucho que ver, que eso es algo que es bien delicado y que se tiene que modificar. Hay leyes, o sea, hay una ley, Ingrid, que está específicamente creada para que los medios tengan un tratamiento muy ético y muy específico para este tipo de violencias. Hay la ley de violencia contra las mujeres, de no violencia contra las mujeres, y son reglas que deberían ser de periodismo periodismo básico, pero que se han roto en aras del like. Por ejemplo, un día en un baño de un lugar, de un bar, con la señora que te da las servilletas, me puse a platicar con ella y ella me empezó a contar que era víctima de violencia por parte de su pareja, ¿no? ¿Quién piensa escucha? Ella, ¿no? O sea, ¿quién se imagina? O sea, nadie sabe. Sí, nadie llega y le pregunta. Nadie sabe de la existencia de su situación. Eso es a lo que voy, que abramos, o sea, esa empatía en general con todas las personas, no solo con los que los medios nos están presentando, y es como parte de lo que a mí me mueve. Oye, pues esa señora nadie platica con ella o nadie le escucha su historia y me empezó a contar y todo esto, ¿no? Y así como ella, hay miles. Claro. En mi familia, incluso yo en otra etapa de mi vida, pero creo que nos dejamos llevar mucho por lo que vemos, lo que escuchamos, sin indagar más,
sin decir, bueno, ¿cómo puedo ayudar? Que no sea nada más a lo mejor replicando. Claro, no, y también cuidar qué replicamos, exacto, que eso es algo en lo que yo he sido muy, muy insistente y no me voy a cansar de ser reiterativa. Seamos muy cuidadosos en las cosas que compartimos. Lo que compartimos tiene un impacto. Impacta a las personas en nuestro círculo cercano y esas lo replican a círculos más amplios. Entonces, también es importante esta parte de ser gentiles. Por ejemplo, ahí con la señora del baño, tú no sabes qué está pasando, cómo la está pasando, y dices, bueno, pues que a mí no me importa. No, es que sí debería importarte. Al final de cuentas sí debería importarte, porque todos somos parte de un mismo ecosistema, pues, y porque además si compartes una noticia de alguien que no conoces, pero si te acercas en el baño y no te importa si quieres saber, porque alguien, y sabes, creo que hemos perdido, yo hace pocos días fui a una boda, y también justamente en el baño estaba una muchacha llorando, y todos entraron, o sea, todas entraban y salían, ya se acomodaban su tiara, su vestido y su estuperol y la chingada, y se salían, ¿no? Y te da una sensación de entrada de, estoy invadiendo, me acerco, no me acerco, pero es como, está llorando, ¿cómo es posible que nadie se acerque y le pregunte, pues? Entonces, y ya me había salido del baño, y me regresé y le dije, ¿necesitas algo? ¿Estás bien? Y ya me dijo, no, sí, estoy bien, dijo, y me hizo así nada más de que, dije, ok, estás en tu proceso, perfecto. Entonces ya volteé y le dije el número de mesa, no, estoy en tal mesa. Le dije, si quieres. Dijo, no, estoy bien, gracias. Pero cuando dijo el gracias, volvió a llorar más fuerte. Dije, claro, porque sientes, finalmente alguien me vio, ¿no? Esta empatía que aunque digamos, no, estoy en mi proceso, quieres saber que le importas a alguien, pues. Y eso creo que las redes, por un lado, sí han potenciado esta visibilización de muchas cosas, pero también nos han puesto un poco esta barrera, ¿no? De, no, esto en la vida real no sé cómo actuar, cómo le doy like a esta mujer que llora, ¿no? Claro. O sea, no sé qué hacer contigo, ¿te comparto o qué hago? ¿Qué hago? Es que tocaste aquí dos puntos que creo que son súper importantes, porque es como un círculo que no acaba, ¿no? Como la parte de compartir, ¿qué compartimos? Y eso impacta a nivel emocional. Claro. O sea, tiene un impacto a nivel emocional lo que vemos en las noticias. O sea, no que te aísles del mundo, pues no, pero a lo mejor tú selecciona qué quieres leer, de qué te quieres enterar, porque tiene un impacto en nuestras emociones, en tus emociones, en lo que vives, y entonces te vuelves a lo mejor hasta paranoico. Me pasó ahora en Semana Santa que había todas las noticias que fueron ahora en Pascua. Yo soy de Tamaulipas, entonces yo decidí, igual me acompañó una amiga, que sí como quiera iba a ir esos días de Semana Santa para mi ciudad donde yo soy, aún y cuando estaba la ciudad así ardiendo, pero yo dije, a ver, ok, me voy con cuidado, aviso y todo, el protocolo normal, de que ubicación enviada y todo, pero ¿sabes qué? Porque yo sentía que podía hacer que podía tomar mis precauciones, me iba de día, y luego veía que mucha gente publicaba de que no transites estas carreteras, que era una de las que yo transité, y todo estaba seguro, o sea, había mucha policía y todo, y ahí me di cuenta que a veces publicamos sin saber, o sea, yo creo que esa persona que lo compartió estaba en su casa y no salió. Y dijo, no, vayan por aquí, ya. Y yo que pude ver que la ciudad estaba segura y todo, y ahí me di cuenta que a veces ni sabemos y lo compartimos. Claro. ¿Y qué pasa? Que colaboramos en esta paranoia y en todo este temor que creo que no. Claro, lo haces colectivo. Exactamente. Pero, y ahí es algo que podemos hacer bien importante, o que podemos replicar de una manera positiva. Si ya sabes que impactas, y por eso siempre es mi punto, todos impactamos. Todos. Lo digo de broma, pero es en serio, pues eso de que todos somos influencers, es que claro, porque todos tenemos cierta influencia, obviamente en mayor o menor medida, pero todos tenemos influencia en los demás. Entonces, así como haces esta influencia para cosas malas, imagínate las cosas que puedes hacer si compartes procesos, que es lo que tú estás haciendo, y que por eso también me parece tan interesante, esta parte de, mira, a mí me está funcionando así. A lo mejor hay cosas que a ti no te van a aplicar porque pues funcionas distinto, pero a lo mejor agarras 2, 3, y insisto, yo conocí a Paloma porque se murió mi perro, y para muchas personas van a decir, bueno, pero es que no es lo mismo. Pues no es lo mismo en términos prácticos, pero emocionalmente fue una pérdida muy dolorosa para mí, y de lo que yo leía, obvio, hay cosas que no me conectan porque no reflejan nada de lo que yo traigo cargando, pero había otras cosas que me hacían mucho sentido.
que decía, claro, o sí, o te dan como esos cariñitos de alma, ¿no? De que lees algo y dices, ay, sí, o sea, ¿sabes? Entonces, creo que podemos replicar también cosas chidas, y creo que podemos hacer estas grandes cadenas de compartir nuestras experiencias. Para cerrar, ves que estabas nerviosa, ya se nos fueron las medias horas. Para cerrar me gustaría que concluyamos con algo más esperanzador, porque sé que es muy agotador, como dices, estar viendo esas noticias, estar escuchando cosas que suceden, pero podemos ser positivos también. ¿Qué mensaje, con lo que tú has visto, con tu proceso, pero además con este proyecto del miedo al amor, qué es lo que puedes decir como, a ver, estas son las cosas buenas que puede haber, o estos son, en mi viaje, esto ha estado cool? Bueno, pues desde mi experiencia y aún y con la pérdida que tuve hace 9 meses de mi esposo, yo todavía puedo decir que vale la pena estar en esta vida. Vale la pena aún y con todo el caos que está sucediendo, con todas las noticias que tenemos, creo que podemos co-crear una vida sana emocionalmente. Creo que por algo estamos aquí. El universo nos dice, exacto. Paloma. Por algo seguimos en esta experiencia y por algo seguimos vivos. Eso es lo que yo he aprendido en estos meses. Y tenemos la oportunidad cada día de descubrir cuál es esa misión, ¿no? Esa misión que a mí me gusta, y si algo quiero dejar es que la misión de vida eres tú. Que te atrevas a descubrir quién eres y que seas quién eres tú. Claro. Creo que cuando te animas a aventarte el clavado. Como la hojita, Paloma. Como la hojita, te avientas a aventarte quién eres con todo y lo que no te gusta y las partes que te asustan y vulnerables y tristes, claro, y las integras y esta soy yo. Entonces ahí vale la pena continuar en la vida con todos los raspones que traigan. Claro. Y que esto va a hacer que nos volvamos más empáticos y abiertos al dolor ajeno, no nada más al propio. Claro, y allí nos podemos ayudar entre todos también. Entonces, esta parte de esta soy yo, pueden hacerle, Paloma es mucho más emotiva, pero esta soy yo y soporten. O sea, también aceptémonos, cambiemos lo que tenemos y lo que podemos cambiar, y lo que no, es como, está bien, abrázalo, ¿no? Pero lo importante, Paloma, es el tema que vamos a tocar la próxima ocasión, porque vamos a hablar de cómo los rayos catódicos en los tubos de cristal junto con la generación IDEM, o sea, para los que no saben, IDEM, la generación de cristal, han provocado que las berenjenas estén madurando antes de tiempo. Y esto está haciendo que la canícula, mira, así, por eso hemos tenido tanto calor. De nada, se los acabo de resolver. Nos vemos la próxima semana. Saludos a sus papis. Posta presenta Sin Esdrújulas, las cosas que importan sin tanto choro. Comenzamos.